iba a ser un periodo de 1260 días o años. Me parece que aquí no tenemos que discutir tanto. Ya hemos dicho que a partir del año 538, cuando el Papa comenzó a tener dominio absoluto, de ahí contamos 1260 años, y este periodo nos lleva a 1798, cuando termina su poder en manos del gobierno francés, cuando el general Berthier llega hasta el mismo Vaticano, toma prisionero al Papa y se lo lleva. Vamos a dejar esto pendiente porque vamos a combinarlo con esta presentación. Esta presentación, hermanos, es un resumen así bien apretado, porque vamos a tratar de explicar 3 capítulos juntos. No debiéramos hacerlo, pero en vista del tiempo que tenemos, ya la semana está terminando, vamos a tomar estos 3 capítulos de Apocalipsis y vamos a enfatizar las partes que más nos interesan y las que más están en conflicto actualmente. Me refiero a los capítulos 12, 13 y 17 del libro de Apocalipsis. Y empezamos diciendo lo que dijimos el sábado, que las conclusiones en la interpretación de las profecías apocalípticas dependerán del método que se utilice. Y afirmamos lo que también afirmamos el sábado, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha utilizado a través de la historia el método que se llama historicista. Ya explicamos también en qué consiste el método. Y entonces recordemos también que la literatura apocalíptica, las profecías apocalípticas, están presentadas desde la perspectiva recapitulatoria, tienen un enfoque recapitulatorio. Dijimos que eso significa que existen paralelismos en las profecías, que una presentación se repite y agrega detalles. Dijimos que a este bosquejo se le llama repetición y ampliación. O sea, se repite la profecía, la presentación, pero se amplían detalles. Esto es lo que está ocurriendo también con los capítulos 12, 13 y 17 de Apocalipsis. Y vamos a ver en primer lugar que estos 3 capítulos precisamente están bien relacionados, porque en cada uno de ellos hay un símbolo principal, y ese símbolo principal es la base para poder interpretar el resto. Veamos por ejemplo Apocalipsis 12. El símbolo principal dice así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Noten esto, no olviden el símbolo principal. Esta es la primera presentación de 3, y el símbolo principal aparece más o menos escueto, ¿verdad? Sencillo: un dragón, 7 cabezas y 10 cuernos. Dejemos pendiente el capítulo 12 y vamos a ver el capítulo 13. También solamente mostramos el símbolo principal, pero noten que en el capítulo 13 se agregan algunas cosas, y dice: y vi subir del mar una bestia que tenía ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos. En el capítulo anterior era el dragón el que tenía las 7 cabezas. En este caso es la bestia que sale del mar la que tiene las 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Y la información que agrega es: y en sus cuernos 10 diademas. La bestia anterior las diademas las tenía en las cabezas, aquí las diademas están en los cuernos. Pero vean lo que dice:
y sobre sus cabezas, ¿qué cosa? Un nombre blasfemo. Noten, esta expresión, un nombre blasfemo, nos hace recordar algunas de las cosas del cuerno pequeño también, que hablaba palabras contra el Altísimo. Luego, el capítulo 13 agrega un detalle que nos hace recordar las bestias de Daniel 7, porque dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Recuerdan que en Daniel aparece un leopardo? Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y ahora vean esta última parte. Y el dragón, ¿qué? Le dio su poder, ¿qué más? Su trono y grande autoridad. Noten, por eso ahora aquí las 7 cabezas no están sobre el dragón, sino sobre la bestia. Porque decir dragón y bestia es la misma cosa. Hemos dicho que el dragón es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, es decir, es el diablo, es el mismo diablo. Entonces, si en el capítulo 12 es el dragón el de las 7 cabezas y en el capítulo 13 es la bestia, lo que entendemos es que bestia y dragón es la misma cosa, solo que dragón es el que es el diablo que le infunde poder, el que tiene influencia sobre la bestia, y la bestia hace lo que el dragón le ordena finalmente. Pero dejemos pendiente ese capítulo y vamos a ver el símbolo principal del capítulo 17. Dice así: me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Se dan cuenta que el símbolo principal prácticamente es el mismo, nada más que en el capítulo 17 se agrega algo. Ahora aparece una mujer vestida en forma extravagante y que está sentada sobre la bestia. Ya dijimos también que en las profecías una mujer representa una iglesia. Una mujer pura representa un pueblo puro, un pueblo leal al Señor. Una mujer vestida de forma extravagante, como la encontramos aquí, representa lo contrario, es decir, un pueblo apóstata, un pueblo que ha vendido su doctrina y que ha permitido herejías en su teología. Y a través de la historia no encontramos otra institución que haya hecho eso más que la Iglesia Católica. Entonces diríamos que la mujer que está sentada sobre la bestia es una iglesia que está siendo manipulada por Satanás, que es el dragón. Pero este es un resumen de los 3 capítulos. Pero lo que nos llama la atención a nosotros y el problema que existe en estos 3 capítulos es que el capítulo 17 agrega varios detalles, y esos detalles son los que causan el problema de interpretación. Vean lo que ocurre, capítulo 17, versículo 6 en adelante. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y al verla, ¿qué pasó con Juan? Se asombró con gran asombro, quedó impresionado por las visiones que se le estaban mostrando. Y el ángel le dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. Y comienza la explicación del misterio. El ángel le explica a Juan la visión. Dice, la última parte, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice la explicación así: la bestia que viste era y no es, y está a punto de subir del abismo y va a la perdición. Y los que moran en la tierra,
cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia que era, que no es y será. ¿Cómo ven la explicación? Yo pienso que cuando Juan escucha la explicación, le dice al ángel: Señor ángel, pues gracias porque me explicaste, pero quedé igual, o capaz que hasta quedé peor, ¿verdad? Porque noten, la explicación está rara. La bestia que viste era y no es, y está a punto de subir del abismo y va a la perdición. Y luego, y los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. Y otra vez repite: al ver a la bestia que era, no es y será. Entonces el ángel todavía le dice a Juan: no te preocupes, Juan, si no entendiste, voy a tratar de explicártelo de otra manera. Nada más que para que lo entiendas de esta otra manera, que como te lo voy a explicar, debes tener sabiduría. Hay que tener sabiduría, dijo el ángel. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y también son 7 reyes. Y ahora explica el ángel: de esos 7 reyes, 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga debe durar poco tiempo. Y termina la explicación así: y la bestia que era y no es, ella es también el octavo, y es de los 7. Y repite lo que dijo anteriormente: y va a la perdición. ¿Y será que ahora sí entendió Juan? ¿Entendimos nosotros? Estos son los problemas, hermanos, que causan que a veces nos enredemos. Voy a tratar de explicar no todo el capítulo. Es imposible en un periodo explicar todo el capítulo, peor tratar de explicar los tres. Yo tomé los 3 capítulos porque hay características en común. El símbolo principal es el mismo. La forma como se describe a la bestia es muy similar. Pero el capítulo 17, que trae la interpretación, es la que causa ciertos problemas. Ahora, ¿cuáles son las interpretaciones que circulan por ahí? Usted va a internet y pone 7 cabezas o pone Apocalipsis 17 y le va a dar un montón de información, la mayoría información de acuerdo al futurismo. Y esta es una de las que ustedes van a ver en internet. El futurismo, aquellos que prefieren sacar ciertas partes de la profecía e interpretarlas con el método futurista. Dicen los futuristas que las 7 cabezas son ¿qué? 7 papas a partir de cuando la herida mortal de la bestia fue sanada. ¿Habían escuchado esa interpretación? Si la habían escuchado, bueno, eso es lo que ocurre por allí, es lo que dicen. Y si no la habían escuchado, qué bueno, porque quiere decir que todavía su forma de pensar en cuanto a las profecías pues no se ha contaminado. Pero eso es lo que dicen algunos. ¿Cuándo fue sanada la herida mortal? Ya mencionamos que los 1260 días terminan ¿cuándo? En 1798. Para Juan, ese año 1798, el Papa o la bestia recibió la herida mortal porque fue llevado prisionero. Su reino terminó, su poder se acabó, se le retiraron los estados pontificios sobre los que gobernaba y duró un buen
tiempo en que el Papa no tenía autoridad ninguna. Sin embargo, en 1929, cuando se firma el Tratado de Letrán con Benito Mussolini, el Papa comienza a recobrar esa autoridad. Juan había dicho que esa herida mortal iba a ser sanada. Entonces, de acuerdo a la historia, nosotros estaríamos diciendo que efectivamente la herida mortal comenzó a sanarse en 1929, cuando el Papa es regresado al Vaticano y se le permite continuar con su influencia y poder, nada más que no tanto como lo tenía anteriormente. Pero en ese año comenzó, no es que sanó totalmente, en ese año comenzó a sanarse la herida. Entonces, dicen los que interpretan las 7 cabezas como 7 papas, que a partir de 1929 va a haber 7 papas y un octavo papa, y que el octavo papa es el que va a cumplir con las profecías, es decir, es el que va a poner la ley dominical, el que va a fomentar la persecución, que va a hacer la alianza con Estados Unidos para que juntos esos poderes político y religioso comiencen ya a ejecutar lo que está descrito en la profecía. Eso dicen los futuristas. ¿Qué dicen los preteristas? Los preteristas no le dan importancia específica, porque ellos dicen que todo se cumplió en el siglo primero y que las 7 cabezas pues pueden ser emperadores que persiguieron a la iglesia durante los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana. Entre estos pues están algunos que sobresalieron, como Nerón, como Decio, Diocleciano y otros más. Entre los intérpretes preteristas hay listas de emperadores y las listas difieren una de la otra, pero no le dan una importancia así específica. Ahora, ¿qué dicen los historicistas? Los historicistas encuentran un paralelo entre los capítulos 12, 13 y 17 de Apocalipsis con los capítulos 2, 7, 8 y 9 de Daniel. Encuentran un paralelismo. Es decir, bueno, ¿por qué encuentran un paralelismo? Porque en el capítulo 13 la bestia se describe como teniendo partes de oso, partes de león y partes de leopardo, que son las características de las bestias del capítulo 7 de Daniel. Entonces, si Daniel mismo, cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor, dice que estos metales y que más tarde aparecen como bestias representan 7 reinos mundiales que han perseguido al pueblo de Dios, o 4 en el caso de la estatua, y las veces son 4, entonces el capítulo 17, así como el 12 y el 13 de Apocalipsis, debieran representar la misma cosa, es decir, poderes mundiales que a través de la historia han perseguido al pueblo de Dios, porque es sencillo encontrar esa relación. Por eso el historicismo dice que esas 7 cabezas son 7 poderes o reinos que a través de la historia han perseguido al pueblo de Dios. Notamos que hay 3 formas de interpretar el capítulo 17. Ahora, aquí vamos a ver otro problema. Hay algunas presuposiciones de ciertos grupos. Estos grupos, en algunos casos son grupos disidentes, se apoyan en algunas frases que encontramos en la interpretación del ángel de la profecía. Por ejemplo, ellos dicen o asumen que las cabezas representan ¿qué cosa?
reyes, es decir, en el sentido no de un reino, sino de individuos o reyes individuales, y no precisamente reinos como hemos interpretado nosotros tradicionalmente. Esta presuposición, ¿en qué se basa? Se basa en la explicación del ángel. Dice, yo te voy a explicar el misterio. Las 7 cabezas son 7 reyes y son 7 montes. Entonces dicen ellos, si el mismo ángel está diciendo que son 7 reyes, entonces son 7 reyes. ¿Y esos reyes dónde están? Pues esos reyes están en la ciudad que está ubicada sobre 7 montes, sobre 7 colinas. ¿Y cuál es esa ciudad? Pues Roma. Por lo tanto, el rey de Roma, bueno, dicen, Juan vio todo esto antes de que las cosas ocurrieran, y él no describió exactamente cómo iban a ocurrir los acontecimientos, pero es obvio, dicen ellos. El rey es el papa, los reyes son los papas, porque la sede está en Roma, que está sobre 7 colinas, y el ángel dijo, son 7 reyes. Esa es una especulación que hacen algunos intérpretes. Ahora, de acuerdo a esta presuposición, los 7 papas cuadrarían con la profecía. Nada más que estaríamos permeando esa parte de la profecía. ¿Con qué método? Método futurista. El método futurista es de invención católica, jesuita. Pero para su curiosidad, porque algunos tal vez estarán pensando, ¿y quiénes son los 7 papas? Que a partir de 1929 comenzaron a recuperar el poder. Aquí se los voy a mostrar. ¿Les gustaría conocerlos? Si quieren, vayan haciendo la cuenta para que vean cómo lo ven esos intérpretes. Y saben que como que tiene lógica. El primero de ellos fue ¿quién? El Papa Pío XI. Este fue el que firmó precisamente el Tratado de Letrán, el 11 de febrero de 1929. Y este fue también el que fundó el actual Estado Pontificio, es decir, el Vaticano, que no es gran cosa, no es un gran territorio, más o menos son unas 42 hectáreas las que comprende el Vaticano, así que decir que recuperó territorio sería una mentira, pero poder lo está recuperando. ¿Quién es el siguiente? Aquí tenemos el Papa de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII. Algunos dicen esta es la segunda cabeza. Este fue el que comenzó a excavar, mandó a excavar ahí las tumbas del Vaticano para ver si se descubría la tumba de Pedro, y más tarde se llegó a la conclusión de que sí, estaba allí la tumba de Pedro. ¿Cuál es el tercer papa? Juan 23. Juan 23 es el que comenzó con el Concilio Vaticano II tan famoso. Nada más que él no terminó, él murió antes. Y el siguiente papa es el que termina con el Concilio Vaticano II, y es el que comienza a difundir que efectivamente debajo de la Basílica Vaticana se había encontrado la tumba de Pedro. ¿Quién sabe de quién serían los huesos, verdad, que se encontraban allí? Pero es ¿qué diríamos? Un 99.99% de duda de que realmente sean. Es imposible que se puedan. No tenemos ni siquiera una muestra de ADN como para decir el ADN es el mismo. Pero bueno, eso es lo que dice. El siguiente papa, ¿cuántos llevamos hasta aquí? ¿No han perdido la cuenta? Ok. El siguiente papa es un papa que gobernó poco tiempo, unos 33 días. Ustedes saben, Juan Pablo I. Y el otro, hermanos, ese es el más famoso de todos, el Papa Peregrino,
que estuvo en la silla papal durante 27 años casi, Juan Pablo II. Pero, ¿cuántos papas nos quedan? ¿Cuántos faltan? El Papa Benedicto XVI. Bueno, cuando jalamos esta imagen, era todavía, o estaba más bien en la transición. Estaba en la transición. Benedicto XVI sería el Papa número 7, es decir, representaría a la séptima cabeza. Pero el ángel le dijo que no eran 7 precisamente, porque dijo, es también el octavo. Entonces no son 7 sino 8. 8 reyes, 8 papas, dicen. ¿Cuál es el octavo papa? Bueno, ya ustedes saben quién es. Francisco I. Entonces, esta interpretación dice que la octava cabeza, es decir, el octavo papa, recupera de todos los papas anteriores los métodos de persecución contra el pueblo de Dios y los junta a todos para que la persecución sea todavía más cruel y que sea más hostil todavía. Pero dice, está en el futuro, se le dijo a Juan, pero va a durar poco tiempo. Bueno, dicen, el futuro ya llegó, porque ya está reinando el octavo rey, y con ese octavo rey se van a cumplir todas las profecías. ¿Cómo ven la interpretación? ¿Verdad que parece lógica? Parece lógica. Pero escuchen, hermanos, esta no es la interpretación de la iglesia adventista, ni es la interpretación del método historicista. Esta no es, y lo aclaro, porque en una ocasión que estaba explicando eso, una hermana no estaba poniendo mucha atención y estaba escribiendo, y al final me dijo, pastor, no entendí muy bien, cuando me perdí, cuando iba como en la cuarta, quinta cabeza, dígame quiénes son los otros, dice, porque le estoy dando estudios a una hermana y esto está bueno para explicárselo. Y yo le dije, hermana, borre los apuntes que tomó, porque esa interpretación no es la interpretación del método historicista. Entonces, si esta no es, ¿cuál es la interpretación? Bueno, para poder tener una interpretación bien bíblica, tenemos que acudir, como hemos dicho en otras ocasiones, a la fuente principal, es decir, a la palabra de Dios. La otra vez dijimos que la Biblia es su propio intérprete, y dijimos también que no necesitamos echar a andar la imaginación para entender las profecías. La misma Biblia debe darnos la clave, debe darnos la interpretación. Así que vamos a ver el contexto bíblico de estas cosas en la Biblia. En primer lugar, los símbolos que se refieren a reyes, hablando de individuos en Daniel, en realidad no representan individuos, representan ¿qué? Reinos. Por ejemplo, miren, en Daniel 7:17, cuando Daniel ve la visión de las 4 bestias, la explicación del ángel también es que esas bestias son 4 reyes, son 4 reyes. Cualquiera pensaría que son reyes en forma individual. Sin embargo, en el versículo 23 de ese mismo capítulo queda bien claro que no son reyes precisamente, sino reinos. Son reinos. Entonces, esto significa que los términos reyes y reinos son intercambiables en la profecía, pero son solo intercambiables en el sentido de que rey representa reino, no de que rey representa rey. ¿Me van siguiendo? Luego, tenemos aquí otros pasajes. Daniel capítulo 2, versículos 37 al 40 y también 8, 21 al 23. En esos pasajes vamos a encontrar también
que la interpretación habla de reyes o rey, pero no es precisamente rey, sino un reino. Por ejemplo, cuando Daniel le dice, tú eres aquella cabeza de oro, le está diciendo a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Les pregunto, ¿era la cabeza de oro Nabucodonosor o su reino? Era su reino. Entonces, cuando Daniel dice, tú eres aquella cabeza de oro, es como que le está diciendo, tu reino, el reino babilónico, es la cabeza de oro, o está representado en la cabeza de oro. Así que esto es fácil de entender cuando hablamos de la interpretación y del contexto bíblico. De la comparación de Daniel 7:6, donde aparece la tercera bestia semejante a un leopardo que tiene 4 cabezas, y si ese pasaje lo comparamos con Daniel 8:22, vamos a ver que 4 reinos se iban a levantar, no 4 reyes. Entonces, con esto queda bastante claro que las cabezas del primer pasaje no pueden representar reyes, sino reinos. Ahora, a esto, hermanos, hay que agregar algo que está en el capítulo 17, y esto es lo que utilizan algunos para decir son los papas. A esto debemos agregar el hecho de que las 7 cabezas son también ¿qué? 7 montes. ¿Y qué más? Y son 7 reyes. Y noten la lógica: 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes. Entonces la relación parece clara. Pero en esta declaración, una frase explica la otra. Entonces nosotros diríamos así: 7 reyes están representados por 7 montes, y 7 montes están representados por 7 cabezas. Y esto nos lleva a una pequeña conclusión que está ahí al final. En el Antiguo Testamento hay varios elementos que representan reinos. Por ejemplo, un monte representa un reino. Un cuerno representa también un reino. Una cabeza representa un reino. Una bestia también es un símbolo de un reino. Es decir, hay varios elementos que representan reinos. Entonces, cuando el ángel está explicando la visión, lo que quiere es que Juan entienda que las cabezas de la bestia son reinos, y le hace recordar. Es como si le dijera, acuérdate, Juan, en las profecías un cuerno es un reino, un monte es un reino, una cabeza es un reino. Así que lo que yo te estoy tratando de decir, dice el ángel, es que tú entiendas que no se trata de reyes en forma individual, sino que se trata de reinos. Porque acuérdate, Juan, que tu amigo Daniel en el Antiguo Testamento vio una bestia que tenía parte de oso, parte de leopardo y parte de león, que son los reinos que han perseguido al pueblo de Dios. Y Juan, atento a la explicación del ángel, la entiende de esa manera. Tenemos otro argumento. Los futuristas dicen que si el ángel dijo que las 7 cabezas son 7 montes y que son 7 reyes, entonces la lógica es interpretar que los 7 montes son las 7 colinas donde está ubicada la ciudad de Roma. Y eso ustedes lo van a encontrar en la literatura. Tengan cuidado de paso con la literatura que circula por allí, porque no toda la literatura que ven ustedes en las librerías es historicista. Hay una buena parte de futurismo. Entonces, eso, ¿cómo lo podemos explicar? Es sencillo, porque la palabra griega
que se traduce para monte en la Biblia es la palabra oros. ¿Qué palabra es? Oros. La palabra oros en el Nuevo Testamento se traduce monte. En el vocabulario ustedes lo van a ver así, oros, monte. Pero no es un montecito, no es una colinita, es una montaña en realidad. Es un monte grande, alto. Y si usted va a la ciudad de Roma, va a ver que no son realmente montes, no son montañas, son colinitas. Además, no se distingue casi dónde empieza y dónde termina. Son subiditas y bajaditas, y eso no es oros. Por eso la gente no dice que son montes, son solo colinas. Monte es otra cosa. Así que, de acuerdo al significado del término griego, es muy difícil que la palabra oros se refiera a las 7 colinas donde está Roma. Oros se refiere también a reino, porque solo un monte grande representa un gran reino. Muy bien, hemos analizado el contexto de acuerdo a otras presentaciones proféticas, incluyendo las de Daniel. Ahora, de acuerdo a este contexto, vamos a encontrar que el paralelismo con las profecías de Daniel nos hace pensar en que las 7 cabezas son reinos perseguidores. De acuerdo al método historicista y de acuerdo al contexto bíblico, una interpretación podría ser así: que las 7 cabezas son 7 poderes que a través de la historia han perseguido al pueblo de Dios. Y ahora les pregunto, ¿cuál fue el primer reino que oprimió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Egipto. Es bien evidente, o sea, no hay forma de decir, wow, quién sabe. No, es bien evidente, fue Egipto. Después de que el pueblo sale de Egipto y entra a la tierra prometida y se establece la monarquía, ¿qué otro imperio fue el que estuvo hostigando continuamente al pueblo de Israel? Asiria. En los libros históricos, los Samueles, los Reyes, las Crónicas, vamos a encontrar esto. Asiria, cómo hostigó al pueblo de Dios. Y después de Asiria, ¿quién viene? ¿Quién aparece en el escenario de la historia? Babilonia. Y ya a partir de Babilonia ustedes saben cuál es la secuencia, porque Daniel es bastante claro en esto. Entonces, las 7 cabezas representarían a los siguientes imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. ¿Cuántos llevamos? 5. Roma imperial, el número 6. Y el número 7, Roma papal. Roma papal. Pero el ángel le dijo, en realidad no son 7, sino 8. ¿Quién es el 8? Vamos a ver quién es el 8. Pero para poder colocar la explicación del ángel correctamente con la historia, esos 7 imperios vamos a dividirlos de la siguiente manera, según la explicación del ángel. El ángel le dijo, 5 han caído. Ahora, el método historicista dice que las profecías se comienzan a cumplir desde el momento en que el escritor escribe las profecías y que se van cumpliendo a través de la historia. En este caso, tenemos que tomar como punto de referencia a Juan. Tenemos que tomar como punto de referencia ¿a quién? A Juan. No podemos poner como punto de referencia el Tratado de Letrán, 1929, porque eso todavía para el tiempo de Juan estaba muy adelante. 1929 años faltaban, o por lo menos 1029 si estamos contando el siglo I como completo. Entonces, no podemos tomar como punto de referencia un hecho que está en el futuro, sino el momento histórico en el que Juan escribe y cuando el ángel le explica la visión a Juan.
Así que para el tiempo de Juan, 5 imperios ya habían quedado en la historia. ¿Cuáles eran esos imperios? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Esos 5 imperios ya habían quedado en la historia. El ángel dijo: 5 han caído. Pero el ángel también le dijo: uno es, en tiempo presente, uno es. Y de acuerdo al contexto de Juan, cuando Juan escribió, cuando Juan vivió, Juan estuvo ministrando a la iglesia durante el periodo del Imperio Romano en su etapa pagana o imperial. Entonces, el imperio que para el tiempo de Juan estaba en el poder era Roma imperial, de acuerdo a la referencia de Juan. Pero el ángel le dijo: uno está por venir, es decir, uno está en el futuro. En el futuro, no tomando 1929, sino en el futuro, tomando como punto de referencia el ministerio de Juan, el siglo primero. ¿Y cuál es ese poder que estaba en el futuro? Pues Roma papal, porque Roma papal aparece en el escenario de la historia hasta el siglo sexto. Hasta el siglo, ¿cuándo fue cuando comenzó el poder papal? 538, siglo sexto. Y Juan vivió en el siglo primero. Así que para el tiempo de Juan, la séptima cabeza todavía no aparecía en el escenario. Eso estaba siglos más tarde. Pero el ángel, estamos insistiendo, que le dice a Juan: pero hay un octavo. Es también el octavo. ¿Quién es el octavo? De acuerdo a lo que leemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, acuerden que en el capítulo 13 de Apocalipsis aparece el símbolo principal, nada más que ahí se agregan unos detalles. Ahora no es una sola bestia, son 2 bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Y de acuerdo a cómo se describe estas bestias en el capítulo 13, encontramos que esas 2 bestias se van a unir, van a hacer alianza para incrementar el poder perseguidor en contra del pueblo de Dios. Así que la octava cabeza, que es la que nosotros estamos esperando, es la última coalición, la última unión de poderes perseguidores. Y esa última unión de poderes perseguidores, hermanos, ya se está gestando. O sea, eso no es que quién sabe cuándo va a pasar eso. No, eso ya está ocurriendo. Y aunque no hemos estado enfatizando demasiado lo que está ocurriendo allá en el mundo, es importante que le echemos un vistazo a lo que está pasando en el mundo, porque esas entrevistas con los grandes líderes y el Vaticano, todo eso, que viajes y demás, eso, hermanos, finalmente va a conllevar a la unión de poder político con poder religioso, y esa unión es la que finalmente ejecutará y cumplirá con lo último que queda de las profecías. Así que no estamos hablando de algo remoto, estamos hablando de algo que ya está en camino. Es decir, la octava cabeza, que es el octavo reino o poder que va a perseguir al pueblo de Dios, ya se está gestando. Por ello es importante que nosotros, como adventistas del séptimo día, volvamos a las escrituras, volvamos al espíritu de profecía, y que comencemos un movimiento de reavivamiento y reforma en nuestras vidas y en la iglesia, porque solamente eso nos va a preparar para enfrentar los eventos finales que están ya descritos en las profecías, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Pero hay algunos elementos que todavía están allí pendientes. De acuerdo a esta interpretación historicista, estamos mencionando la interpretación historicista, ¿quiénes son los 10 cuernos? Porque la bestia no solo tiene 7 cabezas, tiene también ¿qué?
10 cuernos. En este caso, y siempre tomando como punto de referencia a Juan, estas cabezas serían las naciones europeas que para el tiempo de Juan todavía no han aparecido. Todavía no habían aparecido porque la séptima cabeza estaba todavía en el futuro. Y la hora es porque dice que estos reinos reinarán, se les dará poder por una hora, por un tiempo. Algunos intérpretes han llegado a la conclusión de que se refiere al periodo de 1260 años que dominarían. Ok, vamos a tratar de avanzar un poquito así más rápido. Ahora, la herida mortal que sanó en 1929, ya dijimos, y por eso dije que vamos a pasar un poquito rápido, ya dijimos que no se trata precisamente de recuperación territorial, sino de recuperación de poder para perseguir al pueblo de Dios. Y vamos a mencionar una declaración de la hermana White que hace referencia a eso, que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 636. Noten lo que dice la hermana. En los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, ¿en qué país? Estados Unidos, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. ¿Cuáles predicciones? Las del capítulo 13. ¿De qué dijimos que habla el capítulo 13? De la alianza de poder político con poder religioso, que para el capítulo 17 es la octava cabeza. Roma tiene su mira puesta ¿en qué? En el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. La declaración de la hermana termina aquí. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles puedan hacer obligatorias las observancias religiosas, noten la alianza, en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias. ¿Y cómo termina diciendo la hermana? Y el triunfo de Roma quedará asegurado. Así que, mis hermanos, es recuperación del poder para oprimir al pueblo de Dios, porque territorio, dijimos, no tiene gran cosa. Vamos a ver un resumen de esto. Aquí está. Este es un resumen para poder tener un cuadro completo. Ahí tenemos en el lado izquierdo la historia, los imperios que han perseguido al pueblo de Dios. En segundo lugar tenemos Daniel 2. Luego tenemos Daniel 4. Y al final tenemos Apocalipsis 17. Ahora, noten ustedes la relación. Egipto y Asiria. En Daniel 4 y en Daniel 7 no hay símbolo. El énfasis en esos dos capítulos es distinto. Pero en el capítulo 17 de Apocalipsis, Egipto y Asiria son la primera y la segunda cabeza. A partir de Babilonia ya tenemos símbolos en los tres capítulos. Babilonia, oro, león, tercera cabeza. Medo-Persia, plata, oso, cuarta cabeza. Grecia, bronce, macho cabrío, quinta cabeza. Roma imperial, hierro, la bestia indescriptible sería la sexta cabeza. Roma papal, otra vez el hierro de la estatua, el cuerno pequeño de Daniel 7, la séptima cabeza de Apocalipsis 17. Y en la última, la coalición, aunque no hay un símbolo específico en el capítulo 2 y en el capítulo 7, sí hay evidencias de que está allí. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel aparece al final el establecimiento del reino de Dios, que de alguna manera nos dice que todo está terminado. En el capítulo 7 hay una escena de juicio al final, donde de alguna manera nos dice que estos poderes al fin van a comparecer ante el juicio de Dios. Y en el capítulo 17 de Apocalipsis, pues está representada por la octava
cabeza. ¿Qué les parece esto? Les dije, la coalición está ocurriendo. Es una foto donde están Francisco, primero el Papa, está también ahí Tony Palmer, el que está en medio, que es un sacerdote anglicano. De paso, este murió en el año pasado en un accidente de motocicleta. Pero Tony Palmer era el nexo principal entre el Vaticano y el protestantismo. En varias reuniones donde estaban líderes religiosos, Tony Palmer invitaba a volver a la unidad con los católicos, y esto lo van a encontrar fácilmente por ahí. Y el tercero, el que está del lado derecho, es Kenneth Copeland, que es un famoso líder pentecostal. Ahora, cuando Tony Palmer murió, vean ustedes algunas de las notas. Tony Palmer dice: amigo del Papa Francisco desde 2006, pastor pentecostal inglés casado con una italiana. ¿Y qué dice luego? Uno de los mejores enlaces de Francisco con el protestantismo carismático. Con Palmer, dice, el Papa Francisco pierde uno de sus mejores embajadores en el mundo del protestantismo pentecostal y carismático en lengua inglesa. Un hombre con pasión, dice, por la unidad de los cristianos, convencido de que la Declaración Conjunta Católico-Luterana de 1999 sobre la doctrina de la justificación, ya no hay razones para la división entre católicos y protestantes. Murió, yo no sé si decir afortunadamente murió, porque la cosa con él iba bastante rápida. Pero hermanos, alguien va a sustituir a Tony Palmer, porque la relación del Papa con el protestantismo cada vez se ve que va en serio. Entonces, esta coalición, representada por la octava cabeza, se está dando. Pero el pueblo de Dios debe estar a la expectativa y preparándose espiritualmente. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero de que está ocurriendo, está ocurriendo. Termino diciendo, si nosotros interpretáramos que las 7 cabezas son los 7 papas, o las 8 cabezas los 8 papas, y de repente ocurriera algo con el Papa, por ejemplo, que renuncie o que muera o cualquier cosa puede pasar, ¿dónde quedaría nuestra interpretación? Se derrumbaría todo, porque es futurismo eso. Por eso, hermanos, yo les invito a que volvamos al historicismo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay bastante literatura adventista que da todas las evidencias, muy buena. Lean, preocúpense más por leer literatura adventista sobre Daniel y Apocalipsis, y les va a abrir mucho mejor el panorama profético. Que Dios les bendiga, mis hermanos.